tal amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos chiles rellenos de tamal. El tamal es de flor de calabaza y queso fresco. Quedan exquisitos. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestras hojas de totomoxtle. Traen mucha tierrita, a veces insectos. Ya que las tenemos bien limpiecitas, nos las llevamos a un bowl suficientemente amplio y las vamos a cubrir de agua hirviendo. Deben quedar muy bien cubiertas, pónganles algo pesado y las dejamos aquí en lo que comenzamos nuestra masa. En una batidora vas a poner la manteca y la vamos a batir hasta que se acreme, que se ponga como esponjadita. Vamos a darle el suficiente tiempo. Ya que está lista la manteca, comenzamos a añadir la harina de maíz o la masa para tortillas. La ponemos poco a poco y si requiere un poco de agua se lo añades 1 o 2 cucharadas si ocupaste masa, y si ocupaste harina de maíz vas a ir añadiendo el agua a necesidad. Le vamos a agregar media cucharadita de Royal luego de ayudarle a la batidora y volvemos a batir. Mientras se sigue batiendo nuestra masa, vamos a sacar del agua caliente nuestras hojas y las vamos a poner a escurrir en un colador. Ahora vamos a servir un poco de agua, apagamos la batidora y vamos a tomar un poquito. Vamos a probar nuestra masa. Flota, está lista tu masa. Si se hunde, sigue batiendo. Aquí tengo ya los chiles previamente asados y limpios, el queso, la flor de calabaza y vamos a armar nuestros tamales. Tomamos suficiente masa y la vamos a untar en todo el fondo de nuestro chile. Pongan suficiente ya que esto armará el tamal, sin exagerar. Enseguida le quitamos el tallo y le quitamos el pistilo a nuestras flores de calabaza. Y así las ponemos aquí adentro. Enseguida un bastón de queso, puede ser el queso que más te guste, así como una hojita de epazote, le da un sabor delicioso. Agregamos una cucharadita de jitomate y vamos a envolver nuestro tamal. Ponemos dejando espacio arriba nuestro chilito con tamal y lo vamos a abrazar con la hoja de totomoxtle. Recuerden que van a crecer, tienen Royal, así es que déjenle espacio. Vean que el chile está flojito. Si no es suficiente la hoja, cúbrela con una segunda. Doblamos y con una tira de la misma hoja de totomoxtle lo vamos a amarrar. Y así nos seguimos con todos los demás chilitos. Yo voy a hacer media receta, solamente somos mi esposo y yo. De la receta completa te salen 4 chiles medianos. Ya vamos a poner nuestra vaporera con un poco de agua y le añadimos una moneda. ¿Escuchan? Eso te avisa si se acaba el agua y hay que agregarle más. Enseguida con recortes de totomoxtle vamos a hacer una pequeña cama para que no se mojen los tamales. Los ponemos así paraditos y ya que los tenemos listos, cubrimos y a llama baja estarán aquí por espacio de 1h15 a 1h30. Se ha pasado el tiempo, ya están listos nuestros tamalitos. Vamos a destaparlos, los dejamos reposar 15 minutos y listo. Realmente es una receta exquisita. Espero les guste y que se suscriban al canal si no lo han hecho. Marquen la campanita y así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.